Bienvenidos a esta sesión número 1 del curso de Excel avanzado. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que se llama análisis de datos, bien, o también conocido como análisis de hipótesis. Antes se llamaba análisis y sí. Ha variado realmente los nombres, análisis y sí, luego análisis de datos, que básicamente es eso, es analizar diferentes formas de trata de datos o la transformación de datos, bien. Y también ahora actualmente se llama análisis de hipótesis, es decir, de poder, en este caso, sugerir cómo es que van a variar, listo, los datos de acuerdo a unas celdas o rangos cambiantes, ¿bien? Y para esta sesión pues vamos a ver básicamente qué cosa es análisis de hipótesis en primer lugar, qué es lo que contiene análisis de hipótesis, ¿ok? Y vamos a ver los primeros temas muy usados, que es administrador de escenarios y tabla de datos. Para eso yo ya tengo lista ya una tabla preparada, ¿listo? En la cual vamos a ver, vamos a trabajar hoy día el tema de administrador de escenarios, ¿correcto? Muy bien, antes de todo, el análisis e hipótesis se encuentra en la celda, en la ficha datos. Esta ficha datos, ¿listo? De donde hemos ya trabajado varias cosas, ¿bien? Tenemos esta área de acá que se llama análisis de hipótesis. Antes se llamaba análisis y sí, después como digo se llamaba análisis de datos y ahora es análisis de hipótesis. Pero ¿qué cosa es el análisis de hipótesis, no? Básicamente evalúa diferentes celdas, diferentes valores, listo, con o sin funciones, incluso hasta en una tabla dinámica, de cómo es el comportamiento, los cambios o las variables, listo, de los datos o de los factores o de una celda en común, listo, con referencia a algunos tipos de datos que van a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, acá en este caso, tengo el tipo de cambio de 3, listo. Vamos a ponerlo al tipo actual, que es 3.8. Bien, 3.8. Bien, y acá lo que quiero saber es que si a 3.8 el tipo de cambio del dólar, bien, los gastos e ingresos de esta tabla, bien, en dólares van cambiando, yo quisiera saber cómo sería el caso que si el dólar, por ejemplo, ya no estuviera 3.8, si no estuviera 3.5 o 75, 3.79, 3.85, 4, ¿correcto? Entonces, según cómo va cambiando el tipo de cambio, valga la redundancia, del dólar, yo quiero saber cómo es que mi tabla va a ir variando. Entonces, lo que vamos a ir viendo acá son los distintos escenarios, es decir, los distintos cambios que se van a ir dando en esta tabla, tanto de gastos como ingresos. ¿Correcto? Entonces, para no estar copiando, creando hojas y cambiando el tipo de cambio, es decir, este a 3.8, creo una nueva hoja, le pongo 4, creo una nueva hoja, le pongo 3.9. Entonces, imagínense, si quisiera hacer 10 cambios, tendría que crear 10 hojas aparte del original. Entonces, lo más fácil es que en un solo recuadro, peor aún si quisiéramos resumir todos. En cambio, si yo utilizo administrador de escenarios, listo, en una sola ventana puedo ingresar todas esas variables del tipo de cambio y al final que me muestre un resumen, listo, en vez que sean varias hojas, me muestre un solo resumen con todos los cambios, listo, que se han realizado en este caso en el tipo de cambio de dólar. Bien, acá vamos a variar algunos montos, vamos a ponerle mejor 3.5, acá que sea digamos 3.85, bien, acá que sea 3.9 y acá pues que sea 3. En este caso, vamos haciendo a lo mejor 4. Bien, entonces tenemos diferentes tipos de cambios a referencia del original actual. Bien, entonces asumamos que el tipo de cambio ahorita es de 3.8, pero mañana no se sabe, puede variar, puede haber un cambio optimista y baja a 3.50, un cambio regular de 3.85, listo. Puede haber un cambio mínimo y un cambio excesivo, ¿no? Demasiado grande. Entonces el mínimo creo que lo podemos bajar un poquito menos, listo. El optimista sería 3.5, vamos a ver que sea 3.45, ¿no? Supongamos que baje el dólar, bien. Entonces yo quisiera saber cómo es que esta tabla va a ir variando de acuerdo al tipo de cambio. Para eso vamos a crear diferentes escenarios, ¿correcto? Y aquí podemos trabajarlo con una sola celda. En esta única celda solamente va a variar el tipo de cambio. Pero podemos trabajarlo con varias celdas, ¿listo? Con 2 celdas inclusive.
En este segundo caso, por ejemplo, lo que vamos a ver es cómo sería mostrar diferentes escenarios que tomaría nuestra utilidad final. Estamos hablando de esta de acá. ¿Listo? Si los gastos oscilan entre, aquí se oscilan entre, y ahí está, ¿no? Por ejemplo, tengo costos altos y costos bajos. Entonces yo quiero saber cómo es que va variando, por ejemplo, los materiales, en el caso de gastos, materiales, mano de obra y otros, cuando los costos son altos y cuando los costos son bajos. Entonces tengo dos variables completamente distintas para un mismo recuadro de gastos. Entonces ya no es el tipo de cambio, sino cómo es que varía esto en soles, en esta columna. Esta columna dólares lo único que hace es simplemente hacer el tipo de cambio. ¿Bien? Solamente vamos a trabajar en este caso con la columna de soles. En este segundo ejercicio de dos variables lo vamos a hacer con gastos. En el siguiente vamos a hacer lo mismo, pero ahora va a variar en este caso los ingresos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar y a mostrar esos escenarios. Listo, en primer lugar lo que vamos a hacer es, estando en la ficha datos, nos vamos a análisis de hipótesis y elegimos administrador de escenarios. ¿Correcto? Muy bien. Seguidamente lo que vamos a hacer ahora es crear los escenarios. ¿Bien? A cada uno de ellos les vamos a ir construyendo un nombre. Para este primer caso dice que lo que va a variar es el tipo de cambio. Por lo tanto, este sería mi variable o mi celda cambiante. ¿Correcto? Para que esto al cambiar vea afectada la tabla. Entonces hago clic acá en agregar y aquí voy a poner, ok, voy a poner, este es un tipo cambio actual. Yo siempre escribo la primera, listo, para no variar el valor, yo siempre escribo el primer valor, lo agrego por defecto, ¿no? La celda cambiante está de acá, listo, es F2, correcto. Ahí está quien lo ha creado, listo. Mi primer cambio es tipo de cambio, el que voy a realizar ahora, que he llamado tipo, listo, actual. Vamos a poner el tipo actual mejor. Tipo actual. Aceptar. Muy bien, ¿cuál es el valor de esa celda? Ese valor de esa celda es la de acá, ¿no? Hago clic acá y escribo 3.8, ¿no? O simplemente puedo hacer acá una... lo más fácil es 3.8, ok. Luego puedo hacer aceptar y voy a regresar al cuadro anterior para nuevamente hacer agregar. O directamente, para no estar haciendo doble paso, hago agregar. Este se agrega y me pide el segundo nombre. Y acá dice que se llama cambio optimista. Entonces le voy a poner ese escenario. Ese nombre a ese escenario que es cambio, listo, optimista. Muy bien, cambio optimista, aceptar. Y el valor que va a tomar es 3.5. Agregar. Siguiente es cambio regular. Listo, escribimos cambio regular. Ok, aceptar. Y el valor es 3.85. Agregar. Listo. Y ahora ponemos cambio mínimo. Muy bien. Siempre haciendo referencia a F2. Listo. Aceptar. Y es 3.45. Listo. Agregar. Y el último valor es cambio excesivo. Muy bien. Aceptar. Y acá vamos a poner 4.00. En este caso ya no hago agregar porque ya no hay más datos que cambiar, entonces solamente pulso aceptar. Cuando pulso aceptar me doy cuenta que está el tipo de cambio actual, el cambio optimista, el cambio regular, el cambio mínimo y el cambio excesivo, ¿correcto? Ya lo tengo listo. Yo podría hacer una combinación, pero lo que me interesa es ver un resumen. Para no estar viéndolo en hojas separadas, hago un resumen de eso. ¿Listo? Entonces pulso simplemente resumen. ¿Listo? Y ahora me va a pedir como último dato, ¿ok? Sobre cuál quieres hacer el tipo resumen. Entonces dice tipo resumen, un resumen general de tabla y un resumen en una tabla dinámica. Yo no quiero un resumen en tabla dinámica. ¿Listo? Puede darse el caso también. Yo quiero un resumen nada más. Ok. ¿Cuál va a ser la celda de resultado? Es decir, la celda que va a ir cambiando.
En este caso nos están diciendo mostrar diferentes escenarios que tomaría nuestra utilidad final. Y como estoy trabajando en soles, porque hay dólares y soles, entonces me está pidiendo cómo cambiaría mi utilidad final. Entonces el valor que va a ir variando acá, listo, o que va a verse afectado va a ser la utilidad, en este caso en soles, esta celda, porque eso me están pidiendo, y pulso aceptar. Bien, entonces de forma inmediata, listo, tengo un primer resumen de escenario. Vamos a ponerlo acá. Vamos a llamarle en este caso aquí escenario. Listo. Bueno, escenario 1. Escenario 1. Y si se dan cuenta, aquí tengo, ¿no? Las celdas cambiantes va a ser en este caso el tipo de cambio. Cuando está a 3 soles, 3.80 el dólar, ¿no? Y etcétera, ¿no? Va a ir cambiando. Entonces el actual, listo, ese es el tipo actual que yo he creado. A pesar que genera una duplicidad, igual, tipo actual, listo, el cambio optimista y los valores. Muy bien, y conforme va cambiando, por ejemplo, cuando es 3.80 el normal, mi utilidad es de 5.796. Pero, ¿qué pasa en este caso con 3.5, 3.85? Bien, entonces veo que ahí está mi utilidad. Bien, ok, me parece que esta columna ya estaría de más. Bien, porque ya la tenemos. Y ahí tenemos lo que quisiéramos, listo, lo que hemos querido obtener. Bien, el tipo actual y los cambios que han ido variando. Bien, los diferentes cambios. Regreso a la celda, listo, y ahí tengo en este caso la utilidad. Bien, entonces este es un resumen. Ya después, lo que ustedes saben que esto podemos eliminarlo, nos vamos simplemente a desagrupar, listo, borrar esquema, y lo tendríamos de esta forma. Ya aquí podríamos darle ya un formato, por ejemplo, eliminar, borramos esta columna de más, esta fila, y al final incluso también esta fila la podemos borrar, y al final tenemos pues nuestro cuadro resumen, ¿no? O podemos aplicar también cualquier otro estilo. Bien, cualquier otro estilo que se dé. Muy bien, entonces este fue el primer caso. Bien, ahora voy a guardar. Nos vamos al segundo caso, en la cual ya estamos hablando ya no solo del tipo de cambio, sino las variables que se van a ir dando acá. ¿Correcto? Entonces vamos trabajando. Listo, ahora dice mostrar diferentes escenarios que tomaría nuestra utilidad final. Acá, si los gastos oscilan. A ver, la utilidad final de gastos. Listo, utilidad final. Si los gastos, esto de acá va a variar. Bien, voy a resaltarlo. Dice, si los gastos, estos de acá, van a ir variando. Se refiere a los gastos solo en soles. Bien. Y para eso tenemos costos altos para estos materiales y otro grupo de variables que es costos bajos para este. Entonces vamos a trabajar en este caso dos grupos. Bien. Entonces simplemente bien, elegimos igual lo que es vista, datos, y nos vamos a, en este caso, administrador de escenarios. Noten que esta hoja, como dije siempre, es distinta de la otra. Bien. Entonces voy a agregar y voy a ir colocando el título. Bien. Dice costos altos materiales. Voy a poner ahí costos altos materiales. Ese es el primer escenario, ¿no? Costos altos materiales. Listo, pulso aceptar y me indica que el monto es 1700. Listo, agregar. El siguiente vendría a ser costos altos mano de obra. Costos altos mano de obra. Correcto. Aceptar. Y este es 850. Agregar. Correcto. La siguiente dice costos altos otros. En este caso sería costos altos otros. Listo. Nuevamente la celda cambiante. Estamos cometiendo un pequeño error. La celda cambiante, costos altos otros. Tendríamos que seleccionar primero. Nos está olvidando esa parte. Ya, justamente queremos hacer eso para modificar antes de avanzar con los otros. Costos altos otros se refiere a, en este caso, esta celda. Listo, esta celda. Luego aceptar
y este es 1150. Muy bien, voy a hacer aceptar y voy a variar, listo, costos altos materiales, modificar. La celda no es esta, sino es, en este caso, materiales es esta de acá. Listo, aceptar. Listo, sería en este caso 1630. Para esta 1630, ¿dónde está? Estamos hablando de esta de acá. Según la tabla es materiales 1700. Es 1700. Aceptar. Listo, ahora sí me voy a mano de obra, modificar. Listo, y acá esta celda es mano de obra, aceptar, y 780, no, es 850. 850, aceptar. Y costos altos, modificar. Listo, es la celda otros, está perfecto. Y es 150, está perfecto. Muy bien, hasta ahí está esta primera parte. Bien, habíamos omitido el seleccionar. Luego nuevamente agregar, listo. Y ahora vamos a poner costos bajos materiales. Costos bajos materiales. La celda cambiante es en este caso esta. Listo, porque estamos solamente en gastos primero. Aceptar. El valor sería en este caso 800, no, sería 1600. Aceptar o agregar en este caso. La siguiente es costos bajos mano de obra. Costos bajos mano de obra. La celda cambiante es esta. Aceptar. Y toca 750. Listo, agregar. Y la última sería costos bajos otros. Costos bajos otros. La celda cambiante es acá. Aceptar. Y sería en este caso, listo, 110. 110. Aceptar. Entonces tenemos ahí las variaciones, ¿ok? Para poder trabajar. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer clic acá en lo que es este resumen. ¿Listo? Ok, el resumen lo quiero en un resumen normal de tabla. Y el valor resultado, bien, de mi utilidad final dice ahí en claro. Dice que tomaría nuestra utilidad final. ¿Listo? Si los gastos oscilan entre, bueno, los gastos ya oscilaron, la utilidad final es esta. ¿Listo? Pulso aceptar. Y tendría nuestros valores. Bien. Ahí ya no hay repitencia, simplemente voy a quitar voy a desagrupar, quitar el esquema. Ya está, voy a borrar esto para darle forma. Bien, a ver, voy a borrar lo que no sirve. Este aquí, clic derecho, eliminar. También esto de acá, eliminarlo. Bien, para quedarme con mi tabla que ya después lo puedo cambiar, ¿no? Tengo entonces para estas celdas tendría que cambiar el nombre, ¿no? C4, C5, C6 resulta ser pues C4, C5, C6, ¿listo? Resulta ser materiales, mano de obra y esas cosas, ¿no? Entonces aquí hay que cambiar, ¿listo? Los nombres, ¿listo? Y ahí tenemos pues, justamente, los valores actuales son estos, ¿listo? Pero si yo cambio a 1700, 180 y 120, que ese vendría a ser, listo, el escenario. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Sí, entonces vamos colocando esto acá mejor para no confundirnos. Vamos a ponerle escenario 2. Ya está. Este escenario 2 tiene, repito, el tipo de cambio 1700, 850 y 150. ¿Listo? 1700, 850 y 150. Acá está. Costos altos. Y de acuerdo a eso va variando. A comparación del primero,
que son el normal, el cuadro normal, va a ir variando los distintos escenarios, ¿no? Entonces, al final tenemos el costo actual y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 escenarios distintos, tanto en costo alto como en costo bajo, ¿correcto? De esa manera, entonces, hemos creado nuestro segundo escenario basado en dos celdas, teniendo en consideración lo que es los gastos, esto. Bien, entonces vamos con la tercera, ¿listo? Que vendría a ser ahora con los ingresos, con esto de acá, y siempre tomando en cuenta la parte de soles, ¿bien? Y como dije, cada hoja es independiente de la otra, así que me voy a, otra vez, análisis, datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios, nuevamente está en blanco, ¿correcto? Y ahora voy a agregar, listo, y vamos a poner ahí, en este caso, hice ingresos altos, ventas. Estamos hablando de esto ahora. Y entonces vamos a escribir ingresos, listo, altos, ventas. Listo, ¿cuál es la celda cambiante para ingresos altos, ventas? Es la de acá. Ingresos, ventas, correcto, aceptar. El valor que va a cambiar ahí indica que es 7.300. Agregar. Luego tenemos el siguiente que es ingresos altos, servicios. La celda cambiante en este caso va a ser la de acá. Aceptar. Perdón. De acá, muy bien. Aceptar. Y su valor que se le va a asignar es 1.350. Agregar. Ok, y el siguiente escenario dice ingresos altos otros. La celda cambiante en este caso vendría a ser acá, 150. Listo, luego aceptar. Y el valor es 180. 180. Listo, agregar. Ahora vamos con los costos bajos. Igual tenemos ingresos bajos, ventas. Ingresos bajos, ventas. La celda cambiante igual va a ser la de acá. Aceptar. El valor es 7.050. Agregar. Continuamos. La siguiente es ingresos bajos, servicios. Ingresos bajos, servicios. La celda cambiante es servicios y el valor es 950. Agregar. Y la última, ingresos bajos otros. Correcto, la celda cambiante es la de acá. Listo, y el valor, aceptar, el valor vendría a ser 130. 130 luego a aceptar. Y ahí tenemos todos listos para poder, listo, mostrar en este caso los ingresos como varían. Bien, entonces resumen. Listo, otra vez nos pide resumen en una tabla normal y la celda resultado va a ser en función de la utilidad. Bien, porque eso nos está pidiendo la utilidad, aceptar. Y finalmente tenemos nuestro cuadro cambiante. Voy a borrar el esquema y voy a darle forma a esta tabla. A ver, un momentito, vamos a darle forma, eliminar esto, eliminarlo de acá y eliminar esto de aquí. Listo, ya podemos cambiar el título y ahí se ve los cambios que se van dando. Miren. Bien, en este caso sobre el escenario de, listo, los ingresos, ¿correcto? Muy bien. Esto es lo que se conoce como, repito, como administrador de escenarios. Vamos poniéndole ahí doble clic, escenario número 3. Escenario, listo, número 3. Enter. Ya. Y al resto sería darle una forma de tabla, colores, estética, etcétera, centrado, cursiva, todo lo que ustedes quieran. Pero lo importante es que ya tenemos los datos, ¿no? Y algo muy interesante
listo, si yo me voy a análisis y administrador de escenarios, sigue ahí permaneciendo, permanece todavía ahí de manera, listo, constante hasta poder modificar lo que yo crea conveniente. Bien, ok. Si yo quisiera hacer clic en mostrar, listo, va a cambiar esto, va a cambiar eso de ahí. Bien, automáticamente cambia para que lo vean, pero la idea no es verlo acá, pues control Z, la idea es verlo de una manera distinta. Bien, por ejemplo, ¿a qué es lo que estoy hablando? Estoy acá, entonces digo, quiero ver más o menos en costos bajos, hablando de 130, ¿correcto? Quiere decir que si varía esto en 130, entonces lo selecciono, digo mostrar, y aquí cambia 130, y así varía la parte de abajo, ¿no? Entonces lo dejo como estaba antes, simplemente control Z o para atrás, y quedaría. Entonces lo puedo hacer de uno en uno, que no sería lo lógico, quizás para ver, para comparar, pero si quisiera imprimirlo y tenerlo el informe, ya sea digital o impreso, tendría que crear los escenarios, ¿no? Entonces me he evitado hacer, imagínense, 6 hojas, pudiéndolo hacer en un solo resumen, de esa forma. Correcto. Muy bien, entonces había dicho que análisis de hipótesis básicamente me permite utilizar muchas herramientas para poder hacer resúmenes, listo, para mostrar diferentes valores cambiantes en base a una o más celdas, correcto, y lo hemos visto justamente con esta primera herramienta muy utilizada, que es administrador de escenario. Ahora pues vamos a ver la segunda herramienta muy utilizada, que se llama tabla de datos. Bien, esa tabla de datos, correcto. Para eso, bueno, voy a cerrar esta ventana y ahora la vamos a usar. Y ahora vamos a aperturar el siguiente archivo de Excel. Básicamente, lo que me sirve la tabla de datos, listo, su nombre lo dice, es una tabla que tiene información, listo, numérica obviamente, con fórmulas, con funciones, en la cual yo voy a evaluar, parecido a escenarios, listo, los cambios que se pueden dar si es que yo cambio o altero un valor o dos valores. Bien. Básicamente las tablas se trabajan de dos formas, con una variable ya sea en columna o fila, y con dos variables, que en este caso se llama cuadro de doble entrada, columna y fila. Entonces repito, una variable, por ejemplo el caso de acá, listo, y con dos variables. Cuando digo de una variable, esa solución se da a nivel de columna o a nivel de fila, pero igual es una variable. Pero cuando yo trabajo con dos variables, entonces ahí sí tenemos columna y fila. Bien, entonces ya no hay de tres variables ni nada, solamente hay hasta dos variables, y lo que vamos a hacer es algo muy simple. Vamos a ingresar nada más el valor, listo, en la celda entrante, listo, donde corresponde ya sea columna o fila. Vamos a trabajar ahorita los tres primeros con una variable, bien, que se va a dar en columna y se va a dar en fila. El proceso, el mecanismo es igualito, bien, incluso para dos variables también es igual. Bien, lo único que cambia es que en las de una variable solamente vamos a llenar una casilla, y en la de dos variables vamos a llenar las dos casillas. Y para eso lo único que tenemos que tener en claro, cuándo se trabaja en columna y cuándo se trabaja en fila. Y pues en columna es muy simple, porque todo va de arriba hacia abajo. En caso de fila va de izquierda a derecha, ¿no? Entonces sabemos que es una columna, que es una fila. Entonces eso es lo único que hay que tener bien claro, ¿correcto? Por ejemplo, las tres primeras tienen que ver con una variable en fila y en columna. La número 1 dice, ¿listo? Por ejemplo, yo tengo ventas de $500,000 del 2010, ¿listo? Y para el 2011 hay un crecimiento del 2.50%, 2.5%. Entonces yo quiero ver más o menos una tendencia, un pronóstico de cuánto podría avanzar o cuánto podría cambiar las ventas o cuánto pueden crecer las ventas de 2011, ¿listo? Teniendo en consideración que, ojo, hay un crecimiento de 2.5%, ¿listo? Y si multiplico eso va a dar, en este caso, el total más o por, en este caso, aumentando el 2.5%, que vendría a ser, en este caso, para las ventas de 2011 de 512.500. Entonces quiero saber más o menos cómo va a variar esto si es que el porcentaje de crecimiento no fuera 2.5, como el primer caso va a ser, sino qué pasa si fuera 3, 3.5, 4, etcétera. Entonces, de acuerdo a esta variación de crecimiento, ¿cuánto es que va a aumentar, listo, las ventas para el 2011? Entonces lo único que necesito saber es eso justamente, ¿no? Cómo varían las ventas en base al porcentaje, al aumento
o variación de porcentaje. Entonces lo que yo necesito en primer lugar es seleccionar la tabla, porque voy a rellenar esta tabla. Luego me voy a donde es la ficha datos, análisis de hipótesis y elijo tabla de datos. Y como digo, la opción o la ventana o el cuadro solamente son dos casillas, que se usa una u otra o ambas dependiendo de. Y había dicho que hay que tener claro qué es lo que queremos. Lo que queremos es el crecimiento en soles, ¿listo?, que se va a dar por el incremento de cada porcentaje. Y me doy cuenta que el incremento de cada porcentaje se da a nivel de columna. Todo va hacia abajo, ¿ok? Entonces voy a trabajar a nivel de columna. Muy bien, pero ¿qué voy a colocar acá? Porque ya seleccioné donde se va a mostrar. Perfecto, entonces obviamente no voy a seleccionar esto. Dice celda de entrada, o sea, de columna. Listo, entonces ya no puede ser esto, sino acá tengo dos cosas. Bien, tengo el monto de ventas y tengo la fórmula. Muy bien, para que esta tabla de datos funcione, la celda entrante, en este caso, en este ejemplo, columna, tiene que ser una celda que contenga obligatoriamente sí o sí una fórmula. Y pues 500.000 no es una fórmula, solo es un dato ingresado. Entonces el único que tiene la fórmula es el crecimiento. Y justamente eso es lo que yo quiero. En base al crecimiento quiero ver cómo aumentan las ventas. Entonces, en este caso, la celda de entrada que tiene la fórmula, listo, es 2.50%. Listo. Entonces pulso aceptar. Y automáticamente va a cambiar, listo, las ventas de acuerdo al porcentaje. ¿Correcto? Bien, si es que cambia de 2.5. La primera lo resalté para que vean que hay coincidencia este con este. Estas ventas están basadas en 2.5 de 500.000, 2.5 sale 512.500 que coincide con 2.5, ¿no? 2.5. Pero ¿qué pasa si fuera 3? Ya aumenta. Ya no es 512.500, sino es 515.000, ¿no? Entonces, y así progresivamente va a cambiar. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He seleccionado, me he ido a análisis, listo, de hipótesis, tabla de datos, me he dado cuenta que es lo que va creciendo o aumentando es en columna, son los porcentajes, entonces lo pongo acá y necesito poner una celda que tenga fórmula y es 2.5 y luego aceptar y me sale todos estos valores. Bien, ok, este es un ejercicio simple, pero más o menos ya entendimos en qué consiste. ¿Listo? Podemos tener otros ejemplos parecidos o podemos tener a nivel de fila, pero al final la idea es la misma y la vamos a ver. Bien, vamos a otro ejercicio y dice, ok, el primer caso, variable en columna. Ya me está diciendo que es columna, obviamente, porque es lo que quiero hallar, está en columna. Deseamos ver cómo varía el pago mensual, ¿listo? Si tenemos tasas que varían entre 6 y 12% con una diferencia de 0.5. Claro. 6, 6.5, 7 hasta 12, ¿no? Correcto. Listo. Entonces aquí me indica el proceso, yo lo voy a hacer acá. Entonces tengo esta tabla, tengo un préstamo, el periodo de meses es en este caso 60 hasta 5 años, la tasa anual de interés es el 10%, listo, por lo tanto me sale el factor de pago, listo, en funciones financieras me sale que utilizo la función pago. Y al presionar Enter obviamente me sale negativo porque son pagos que se van a dar. Bien. Y este pago obviamente lo voy a copiar acá, ¿no? Puedo verlo o pude haber nuevamente calculado, pero no tiene razón de ser porque si hasta acá simplemente lo llamo con igual y el nombre de la celda y listo. Entonces, ¿qué hago? Si al 10% que lo he resaltado de amarillo, yo obtengo al 10% este pago, entonces aquí tiene que salirme exactamente igual que este recuadro, esta celda de verde. Bien, y obviamente antes o después de esa línea, de esas celdas resaltadas, tiene que ser menor o mayor. Bien, es decir, esto tiene que variar. Este valor de acá, tiene que ser igual al de aquí, porque es al 10%. Pero ¿cuántos serán los anteriores? Entonces para eso, ¿listo? Voy a trabajar lo siguiente. Número 1, marco el cuadro o el recuadro, listo, en este caso de columnas, para que me muestre los valores cambiantes. Y luego me voy otra vez a análisis de hipótesis, tabla de datos, listo, me doy cuenta que es columna, perfecto, pero ¿qué varía? Varía el porcentaje. Entonces, en consecuencia, listo, selecciono porcentaje,
Bien, pero tengan en cuenta acá. ¿Listo? Deseamos saber cómo varía el pago mensual, o sea, se refiere el de acá. ¿Listo? Si tenemos la tasa que varía de 6 al 12%. Entonces me está hablando del porcentaje, por lo tanto elijo porcentaje. No es que porque acá está en porcentaje voy a elegir porcentaje, no siempre es así, sino tengo que leer el tenor, ¿listo? Que varía de 6 a 12%. Entonces está hablando de el porcentaje. Entonces por eso que en la celda de entrada, que es columna, que ya definí que es columna, selecciono entonces tasa anual, que es el porcentaje, ¿correcto? Listo, entonces si está todo correcto, aceptar, y me deben salir los valores que van a ir cambiando. Donde, como yo dije, este valor, que es lo mismo que este, tiene que ser igual al de acá. Y coincide, ¿no? Al 10% sale menos 424.94, igual que acá, y también resulta en esta tabla. Y el resto de valores antes o después van a ir cambiando. Bien, ¿cómo sería el 6%? Como sería el 12%. Y si se dan cuenta, los pagos mensuales van a ir variando de acuerdo a cómo varía la tasa de interés. Bien, este es otro ejemplo parecido al anterior, que se trabaja a nivel vertical con una sola variable. Ahora vamos a trabajar igual con una sola variable, pero lo vamos a hacer a nivel horizontal. Listo, vamos a retirar las líneas guías y ahora me dice, tengo un préstamo de 20.000 a 5 años, a 6 meses, 60 meses, con una tasa de interés del 10%. Y el pago mensual sale pues menos 424.94. Bien, el mismo ejemplo anterior. Solo que la diferencia está que los meses ya están en horizontal. ¿Listo? Y el valor aquí está igualito. Y he resaltado esto de acá. Como dije, no siempre es el porcentaje. Aquí no me está hablando de porcentaje. Acá dice bien claro, deseamos ver cómo varía el pago mensual. Ahora ya no me está hablando de porcentaje. No siempre, como digo, es el porcentaje. Deseamos ver cómo varía el pago mensual si tenemos periodos, ya se refiere a los meses, que varían entre 50 y 70 meses con una diferencia de 5. Bueno, 50, 55, 60, 65 y 70. El que indica en el ejemplo es 60 meses, por eso que lo he resaltado. El valor de acá tiene que ser exactamente igual al de acá. Entonces, listo, vamos a trabajar eso. Entonces seleccionamos a nivel de fila los meses más los recuadros o celdas vacías donde se va a calcular el pago mensual. Vamos a análisis de hipótesis, tabla de datos, y en tabla de datos tengo que definir si es fila o columna. Obviamente es fila porque me está pidiendo los meses. Entonces pongo el cursor ahí y ahora necesito saber cuál va a ser, listo, la celda cambiante. En este caso, como me está hablando de meses, tiene que ser 60 meses. ¿Listo? Entonces sigo trabajando en una variable, porque acá hay dos, variable columna, variable fila. Sigo trabajando con una variable de fila, en la cual me va a determinar, según el mes, cuánto va a variar el pago mensual. Si todo está correcto, aceptar, y ahí me sale justamente este valor, menos 424.94, igual al de acá, en 60 meses, 60 meses. Y meses anteriores y meses posteriores va a ir variando de acuerdo a la cantidad de meses. Bien, entonces si se dan cuenta todos, tanto en vertical como horizontal, tanto en columna como fila, podemos trabajar, listo, a una sola variable, en ambos casos, listo, diferentes datos que hay en una tabla. Por eso se llama tabla de datos, bien, para ir cambiando los valores. Bien, bueno, pero ese es en el caso, ¿no? Ese es en el caso si fuera una variable, columna o fila. Pero ¿qué pasa si son dos variables? Vamos al caso 3. ¿Listo? Porque el primero fue un caso de introducción. Caso número 3. Acá cambia porque es una tabla de doble entrada. Tanto a nivel de fila, tanto a nivel de columna. Perdón, control Z. Cancela. ¿Listo? Donde tengo en común una intersección, ¿no? ¿Ok? Ok, ahora lo que he puesto es lo siguiente. Vamos a ver el caso 3 que nos dice. Dice, caso 3 de dos variables. Cuando es dos variables vamos a poner tanto en fila como en columna y hay que saber definirlo. Y aquí nada más me doy cuenta que los meses están en fila y los porcentajes están en columna. Entonces ya sé qué poner dónde. ¿Listo? Entonces digo, deseamos ver cómo varía el pago mensual, se refiere a este, ¿listo? Cambiando dos variables que son el periodo de 50 a 70 meses
y las tasas que van de 6.5 a 12%. Y entonces ya me dice que dependiendo de esos cambios del periodo y las tasas es que el pago mensual va a ir cambiando. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy marcando todo esto. ¿Listo? Ahora sí, me voy a análisis de hipótesis, doble tabla, acá sí vamos a llenar los dos cuadritos, y como había dicho, ¿cuáles las filas? Los meses. Entonces acá me voy a la tabla original y elijo meses. Listo. Luego en la siguiente me dice la celda de entrada en columna, que son los porcentajes. Entonces, celda de columna, elijo el porcentaje, que es 10%. Teniendo entonces las dos entradas, listo, porque son dos variables, pulso aceptar, y el cuadro automáticamente se va a rellenar. Teniendo en consecuencia o en consideración, listo, voy a resaltarlo acá, que este valor, que es lo mismo que este, coincide con, listo, con el de acá, que es en el mes 60, al 10%. Entonces nuestra tabla fue llenada de manera óptima y logramos en este caso poder tener una tabla de doble entrada variando, listo, los porcentajes y variando los meses. Puede haber muchos ejemplos relativos, bien, muchos ejemplos, y podemos tener un montón de variantes, un montón de, digamos así, tendencias inclusive, o celdas cambiantes, como se llama en Excel, para ir viendo diferentes valores y de ahí poder tomar pues una decisión, ¿no? Poder llegar a una decisión muy buena y muy óptima, ¿no? Entonces con esto hemos visto lo que es administrador de escenarios, que es muy bueno, con lo que es tabla de datos con una o dos variables, horizontal o vertical, o con doble variable, con cuadros de doble entrada, ¿listo? Y en ambos casos tienen un cierto parecido, ¿no? Hasta aquí esta sesión, nos vemos en la siguiente.